Programa de Pablo Dugan, claramente Pablo no está, ahí lo explicó recién el gato, está con unas cuestiones familiares muy bonitas, por cierto, así que el abrazo desde aquí y lo vamos a acompañar esta hora con todo el equipo de Pablo, con todo el equipo de Desafío 2022. Pero quiero arrancar tomando la posta del análisis que hizo durante todo su programa Gustavo Silvestre. Hablar de los privilegios en la Argentina, hablar de un país que mantiene un esquema para unos pocos privilegiados. Y parece que las grandes mayorías de la sociedad tienen que remarla, ¿no? Todos los días, por un motivo o por el otro. Vivimos en un modelo que sostiene privilegios en manos de unos pocos, privilegios económicos, privilegios culturales, privilegios sociales, todo lo que quieran, en manos de unos pocos y las grandes mayorías que lo miran con la ñata tras el vidrio, ¿no? Ese modelo de privilegios es un modelo que se sostiene en el mundo. Ahora bien, ¿es responsabilidad o culpa de un gobierno ese modelo? Y miren, culpa, otorgarle la culpa no podemos. No es culpa de este gobierno que exista un modelo de privilegiados, pero sí es responsabilidad del gobierno actual que vivamos en una sociedad que es desigual. Y vivimos en una sociedad desigual. El gobierno de Mauricio Macri profundizó esa desigualdad porque el modelo que sintetiza Juntos por el Cambio, la derecha, es un modelo desigual, que todo se concentre en manos de unos pocos y que el resto vea cómo le va la historia. Y podemos ver entonces cómo en las noticias de estos últimos días se continúa consolidando por un motivo o por otro un modelo y una sociedad desigual. Desigual porque se consolidan los privilegios en manos de unos pocos. La noticia de estas últimas 24 horas fue sin duda lo que pasó con la aprobación del presupuesto. Se aprobó el presupuesto. Bien, ahora lo que no se aprobó, ustedes lo saben tanto como yo, es que la justicia pague lo que se llama impuesto a las ganancias. Y aquí hay un primer hecho de privilegio evidente. ¿Por qué? Muchos de ustedes dirán, está mal que se paguen impuestos sobre el salario. Bueno, es una discusión que está abierta, que hay que darla. Ahora bien, se esté o no de acuerdo con que el salario pague un impuesto, lo que llamamos impuesto a la ganancia, se esté o no de acuerdo, si esa ley existe y se aplica en la Argentina, lo justo es que se aplique con todos. Porque no puede ser que en la Argentina un jubilado que tiene una jubilación alta tenga que pagar impuesto a las ganancias. No puede ser que un trabajador que tiene un ingreso alto, qué sé yo si es alto hoy en día con los precios que tenemos, tenga que pagar ganancias y que los jueces no lo paguen. ¿Discutimos la ley? Discutámosla. Si está vigente, que la cumplan todos. Si no, seguimos construyendo una sociedad donde unos pocos siguen siendo los privilegiados. Llamativamente, esos privilegios los sostiene la política. La política le sostiene los privilegios al Poder Judicial, que mayoritariamente detesta la política, persigue a la política. Qué contradicción, ¿no? Fíjense, por supuesto, hoy la tapa de Clarín y de La Nación, la oposición votó dividida el presupuesto, pero paraba la movida contra los jueces. ¿Una movida contra los jueces o un hecho de justicia? Insisto, o discutimos en profundidad el impuesto, o de no discutirlo, que lo paguen todos y todas, los jueces también, las juezas también, el aparato judicial también. La Nación, el oficialismo alcanzaba los votos para imponerles ganancias a los jueces, no alcanzaba los votos y no los alcanzó, no los tuvo. Me pregunto entonces, ¿cómo se rompe la estructura de una sociedad desigual con estos privilegios que no los toca nadie? Pero podemos ir a otro tema que también conocen. Cristina Fernández de Kirchner hoy escribió en su Twitter: resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de 2 dígitos, 13,8%, que el gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga y que de esta manera suman el 114% anual del aumento otorgado, o sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada. Esto también es un privilegio. ¿Saben por qué? Porque el salario no aumentó un 114%. ¿Saben por qué es un privilegio?
porque entre otras cosas, a los docentes, al trabajador de la fábrica, a los camioneros, le están diciendo que van a perjudicar, que van a empeorar la inflación por exigir el 131%, pero las prepagas pueden aumentar un 114%. Seguimos concentrando en el capital en manos de unos pocos y que el resto y vaya viendo cómo va la cosa. De esto va a estar hablando Juan Enrique. Tenemos una estructura económica en la Argentina que sigue privilegiando a los mismos de siempre. ¿Y cuáles son las batallas frente a eso? Si no los da la política. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene una sociedad para decir, a mí no me aumenta el salario de la manera en que me aumenta la prepaga? Lo que sí me aumenta, al ritmo de lo que aumenta la prepaga, son los precios, de los grandes formadores de precios. Pero sí hay privilegios para aquellos que en su momento no quisieron liquidar la soja, se abrazaron a los silobolsa y el gobierno les terminó creando un dólar para que puedan, según sus propios intereses, exportar. Y así el gobierno recaudar dólares. Pero entonces, ¿cuál es la lógica?, se pregunta Enas. Si la estructura de los sectores que concentran el poder del capital en la Argentina no se va a tocar nunca, ¿qué nos queda al resto? Y hay una respuesta a esa pregunta de qué nos queda el resto, que es una muy buena medida, que hay que celebrarla, pero que habla de la desigualdad. Fíjense, ámbito.com. El ANSES, el refuerzo alimentario, ya fue aprobado por más de 800.000, para más de 800.000 personas. Está muy bien. Está muy bien que el Estado sea consciente de la necesidad de gran parte de los argentinos, de que la plata no alcanza, de que llega a fin de mes y todo se tensiona mucho más. Entonces decide que tiene que dar un bono, que tiene que dar un refuerzo alimentario, que tiene que dar un programa social. Está muy bien. Y uno lo celebra. Y esta medida del ANSES es extraordinaria. Cuando uno ve la cantidad de personas inscriptas, habla también de la realidad que tenemos, ¿no? Ahora bien, aplaudimos esta medida. ¿Alguno me puede responder cuál es la lógica? A los poderes concentrados, a los privilegiados de siempre, le decimos, no paguen impuestos, aumenten el 114%, y para el resto programas sociales, y para el resto bonos. A quienes más tienen le damos la posibilidad que tengan más, y para el resto bonos. Y para el resto el reclamo de no pidas el 130%. Vamos. El otro día el presidente de la Nación decía en el programa de UNA, Antonio Fernández Llorente, Martina Sotopose, decía, en relación a este tema del esfuerzo lo tenemos que hacer todos, los trabajadores y los empresarios. Yo no sé si lo pondría en igualdad de condiciones, déjenme ponerlo en discusión. Y déjenme decirles que quiero preguntarme si, por ejemplo, los dueños de la medicina prepaga fueron al coloquio de IDEA, porque dijeron que había que ceder. No, ellos no ceden nunca. Lo que estaban diciendo es que el gobierno tenía que ceder, que la política tenía que ceder ante el poder económico. La política es la que cede ante un poder judicial que, insisto, persigue a la política. Hay que terminar con esta desigualdad, ¿no? No alcanza como justificativo de la desigualdad la pandemia, que claro que tuvo que ver, pero no fue todo. No alcanza con justificativo de la desigualdad la guerra en Rusia y Ucrania, que tiene que ver, pero que no lo es todo. La pregunta es entonces, y no me quiero extender mucho, porque está Juan Enrique, porque está Mariano Martín, porque está Néstor Dip, porque vamos a charlar con Artemio López, de todo esto en profundidad. Lo que tenemos que preguntar es si la política está para administrar la realidad económica o social, o si la política está para transformarla. Porque la administración siempre le favorece a los mismos. Insisto, los jueces, algunos 2 millones cobran, 1,5 millones. No van a pagar. El resto de los trabajadores sí. ¿Por qué? Porque ahí no se mira, ahí no se cuestiona. Entonces, no es culpa de un gobierno, un modelo desigual, pero sí es responsabilidad de un gobierno transformarlo. Si no, digan, señores, este es el esquema, así quedan las cosas, sálvese quien pueda. ¿Quién es sálvese quien pueda? El pueblo argentino, la sociedad, porque los privilegiados siguen en la profunda comodidad de sus sillones y de sus decisiones. La democracia debiera exigir bastante más.